Cada mañana, el sonido del despertador interrumpía el silencio de mi habitación. Me levantaba con la misma rutina, un café rápido y una mirada al espejo que revelaba las huellas de los años pasados. A mis más de 45 años, la vida parecía haberse estancado en una serie de días monótonos, donde la emoción brillaba por su ausencia. Mi matrimonio se había vuelto predecible como un viejo disco que se repetía sin cesar. La chispa que alguna vez encendió nuestra relación se había desvanecido, dejando solo la ceniza de lo que fue. El trayecto hacia la oficina era una mezcla de familiaridad y desdén. Paseaba por las calles empedradas de Salamanca, admirando la belleza de la universidad y los edificios históricos que me rodeaban. La Plaza Mayor siempre estaba llena de vida, pero yo me sentía atrapada en una burbuja invisible, observando desde lejos mientras otros disfrutaban de risas y conversaciones animadas. En el trabajo ocupaba el puesto de secretaria en un departamento que había visto mejores días. Mis tareas eran repetitivas: atender llamadas, organizar documentos y preparar informes. La llegada de una nueva jefa había sido anunciada con entusiasmo en la oficina. Al principio, no presté mucha atención a los rumores sobre su llegada, mi mente estaba demasiado ocupada lidiando con mis propios problemas. Sin embargo, todo cambió en una reunión inesperada. Ella entró en la sala con una presencia arrolladora que llenó el espacio. Su confianza era palpable, la palabra que pronunciaba resonaba con autoridad. Mientras hablaba sobre sus visiones para el departamento, no pude evitar sentirme atraída por su profesionalismo y determinación. Era un soplo de aire fresco en mi vida cotidiana. Después de esa reunión, empezó a pedirme ayuda con varios proyectos importantes. Al principio tomé esas solicitudes como un simple gesto profesional. Pero a medida que trabajábamos juntas, algo comenzó a cambiar dentro de mí. Cada interacción se cargaba de energía, podía sentir cómo crecía una conexión entre nosotras. Su risa era contagiosa y su mirada profunda me hacía cuestionar mis propios deseos. Una tarde, mientras revisábamos unos documentos en su oficina, nuestras manos se rozaron accidentalmente al alcanzar el mismo papel. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y sentí como mi corazón latía más rápido. Era extraño experimentar algo tan intenso después de tantos años sumida en la rutina. La atracción era innegable, pero también aterradora. Pensé en mi esposo y en nuestro matrimonio estancado, recordé los momentos felices del pasado que parecían tan lejanos ahora. La culpa me asaltó al darme cuenta de lo mucho que anhelaba esa conexión emocional que me faltaba desde hacía tiempo. A pesar del miedo a arriesgar lo poco seguro que tenía, decidí seguir adelante con esta nueva relación laboral. Las semanas pasaron rápidamente y cada vez pasábamos más tiempo juntas en la oficina. Disfrutábamos compartiendo confidencias sobre nuestras vidas. Ella hablaba sobre sus ambiciones profesionales mientras yo relataba anécdotas sobre mis hijos y las dificultades del día a día. Un día, mientras tomábamos un café en una esquina tranquila del departamento, nuestras miradas se encontraron durante demasiado tiempo. En ese instante comprendí que había cruzado una línea invisible, había comenzado a soñar despierta con lo imposible. El deseo crecía dentro de mí como un fuego incontrolable. Sin embargo, no todo era perfecto. Un compañero comenzó a sospechar algo entre nosotras, podía sentirlo en su mirada inquisitiva cuando nos veía juntas. Esa inquietud añadía una capa extra de tensión a nuestra relación secreta. Una tarde lluviosa decidimos trabajar hasta tarde para evitar ser vistas por otros colegas al salir juntas del edificio. Mientras organizábamos unos documentos apilados sobre su escritorio, ella se acercó un poco más hacia mí y susurró: «¿Te gustaría ayudarme con un proyecto especial? Quiero hacer algo grande». Mis pensamientos se dispararon ante esa propuesta, sabía exactamente qué significaría eso para nosotras. La mezcla entre emoción y temor crecía dentro de mí mientras asentía lentamente ante su invitación. La idea de tenerla aún más cerca me llenaba de expectativa, pero también me aterrorizaba por lo que podría significar para mi vida personal. Mientras salíamos del edificio esa noche bajo la lluvia suave que caía sobre Salamanca, sentí como el peso del mundo caía sobre mis hombros al pensar en las consecuencias potenciales de esta decisión inesperada. La atracción estaba ahí, palpable e intensa,
pero también había dudas y temores acechando tras cada esquina oscura donde podría llevarnos esta relación secreta. Al llegar a casa esa noche me encontré frente a frente con mi esposo, quien notó inmediatamente algo diferente en mí. Su mirada escudriñadora hizo eco dentro de mí como si pudiera leer mis pensamientos más ocultos. ¿Todo bien?, preguntó con tono preocupado mientras yo trataba desesperadamente de ocultar mi confusión tras una sonrisa forzada. Sí, solo estoy cansada, respondí sin poder evitar sentirme atrapada entre dos mundos opuestos, uno lleno de rutina y otro lleno de posibilidades desconocidas. Mientras me preparaba para dormir esa noche, sabía que había tomado un camino incierto al aceptar ayudarla con ese proyecto especial. Las decisiones tomadas tendrían consecuencias inevitables para todos los involucrados. Y así quedó planteado el dilema: ¿podría arriesgar lo poco seguro que tenía por algo tan incierto? Mientras trabajábamos en el proyecto, la tensión entre nosotras se hacía palpable. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, una chispa de emoción iluminaba el ambiente gris de la oficina. Era un contraste absoluto con la monotonía de mi vida en casa. Las risas compartidas y las confidencias durante las largas horas frente a la computadora me hacían olvidar por momentos la rutina que me atrapaba. Un día, mientras revisábamos unos documentos en su oficina, ella se inclinó hacia mí para señalar un gráfico. El aroma de su perfume me envolvió, y por un instante el mundo exterior desapareció. La conversación fluyó naturalmente, como si nos conociéramos de toda la vida. Hablamos sobre nuestros intereses, nuestras frustraciones laborales y hasta nuestras vidas personales. En ese espacio cerrado, cada palabra parecía cargar un significado oculto. ¿Te gustaría ir a tomar algo después del trabajo?, preguntó de repente, rompiendo el hechizo del momento. Su voz tenía una suavidad que acariciaba mis oídos. Acepté sin pensarlo demasiado. Necesitaba esa conexión más allá de las paredes frías de la oficina. A medida que pasaban los días, nuestras interacciones se volvían más frecuentes y más intensas. En cada reunión, ella buscaba mi opinión y valoraba mis aportes como nunca antes lo había hecho nadie. Ese reconocimiento me llenaba de una satisfacción que había estado ausente en mi matrimonio durante años. Una tarde, después de una larga jornada laboral, decidimos ir a una pequeña taberna cerca de la Plaza Mayor. El lugar estaba lleno de gente disfrutando de tapas y vino local. El bullicio creaba un ambiente cálido y acogedor. Nos sentamos en una mesa apartada, donde podíamos hablar sin ser interrumpidas. Mientras probábamos unas aceitunas y un poco de queso manchego, nuestras manos se rozaron accidentalmente sobre la mesa. La electricidad del contacto fue innegable y provocó que ambas nos detuviéramos a mirarnos a los ojos por un momento demasiado largo. Fue entonces cuando ocurrió: nos besamos. Fue un acto inesperado pero liberador, una mezcla entre sorpresa y deseo reprimido que había estado creciendo entre nosotras desde que comenzamos a trabajar juntas. La realidad regresó rápidamente cuando escuché risas provenientes de otra mesa cercana. Un compañero del trabajo estaba allí con algunos amigos, y me miró fijamente durante unos segundos antes de desviar la mirada hacia su conversación. El corazón me latía con fuerza, el miedo a ser descubiertas empezaba a invadir mis pensamientos. A medida que pasaban los días, nuestra relación secreta se volvía más complicada. La atracción era innegable, pero también lo era el riesgo que corríamos al mantenerlo oculto en un entorno laboral donde los rumores podían esparcirse como pólvora. Cada vez que cruzábamos caminos en la oficina, sentía esa mezcla entre emoción y temor. Cada sonrisa compartida era un recordatorio del delicado equilibrio en el que estábamos caminando. Comenzamos a compartir más momentos fuera del trabajo, pequeñas escapadas para cenar o pasear por los alrededores universitarios llenos de historia y juventud. Durante esas salidas hablábamos sobre nuestras vidas pasadas, sus sueños olvidados por el camino profesional y mis propios anhelos perdidos en medio del matrimonio monótono. Sin embargo, esa conexión también traía consigo una carga emocional pesada. La culpa empezaba a asomarse cada vez que pensaba en mi esposo. Él no merecía vivir engañado ni sufrir por mis decisiones egoístas. Pero al mismo tiempo, no podía ignorar lo bien que me sentía al lado de mi jefa. Era como si hubiera encontrado una parte perdida de mí misma. Una tarde lluviosa decidí quedarme en casa después del trabajo para reflexionar sobre todo lo vivido hasta ese momento.
Miré por la ventana mientras las gotas caían suavemente sobre el cristal. Mi mente estaba llena de pensamientos confusos sobre lo que realmente quería para mi futuro. De repente sonó el teléfono. Era ella preguntándome si podía verme urgentemente para hablar sobre algunos detalles del proyecto. Acepté sin dudarlo. Había algo en su voz que me decía que esta reunión sería diferente. Cuando llegué a su oficina esa tarde noté algo distinto en su actitud. Había una tensión palpable en el aire entre nosotras. Comenzamos hablando sobre trabajo como siempre lo hacíamos, pero pronto la conversación se tornó más personal. ¿Te has dado cuenta de cómo han cambiado las cosas entre nosotras?, preguntó con sinceridad mientras jugueteaba con un bolígrafo sobre su escritorio. No puedo dejar de pensar en ello, respondí honestamente mientras sentía como mi corazón latía desbocado ante su mirada intensa. En ese instante comprendí que no podía seguir así por mucho tiempo sin enfrentar lo inevitable. Debía hablar con ella sobre mis sentimientos reales y lo complicado que se había vuelto todo esto para mí. La conversación fluyó hacia temas más profundos, expectativas laborales versus deseos personales, miedos compartidos sobre lo desconocido e inseguridades ocultas bajo capas de profesionalismo diario. Sin embargo, justo cuando comenzábamos a abrirnos completamente, la puerta se abrió abruptamente. Era nuestro compañero con quien habíamos coincidido aquella noche en la taberna. Sus ojos brillaban con curiosidad al vernos juntas tan cerca una de la otra. La risa nerviosa salió involuntariamente mientras intentábamos disimular nuestra incomodidad ante su presencia inesperada. El ambiente cambió drásticamente cuando él hizo un comentario casual pero cargado de insinuaciones. Parece que están teniendo una conversación muy interesante. Su tono burlón hizo eco dentro de mí como un tambor resonante lleno de advertencias silenciosas. La tensión aumentó aún más cuando él comenzó a hacer preguntas sutiles relacionadas con nuestro trabajo conjunto. Podía sentir como ambas estábamos al borde del colapso emocional ante esa situación incómoda e inesperada. Después de unos minutos interminables donde intentamos mantener nuestra compostura frente al compañero curioso, finalmente se marchó dejando tras él un aire pesado lleno de dudas e incertidumbres respecto a nuestro futuro juntos. ¿Seríamos capaces de mantener nuestro secreto intacto? ¿O este encuentro marcaría el inicio del fin? El regreso al hogar fue silencioso y abrumador. Mis pensamientos giraban alrededor del dilema creciente entre arriesgarlo todo o aferrarme al pasado conocido pero insatisfactorio. La decisión pesaba sobre mí como una sombra oscura e implacable mientras caminaba hacia adelante sin saber realmente cuál sería mi próximo paso en esta compleja red emocional tejida entre dos mundos diferentes. El día siguiente se presentó como un laberinto de emociones. La tensión en la oficina era palpable, y cada mirada furtiva que compartía con mi jefa me llenaba de una mezcla de emoción y miedo. Durante la reunión matutina, las palabras parecían fluir sin sentido, como si el aire estuviera cargado de secretos no revelados. Mientras ella exponía los puntos del proyecto, yo me perdía en sus gestos, en la forma en que su cabello caía sobre su hombro, en la firmeza de su voz. Después de la reunión, nos encontramos en la pequeña sala de descanso. El café humeante servía como excusa para acercarnos un poco más. Con cada sorbo nuestras miradas se cruzaban con una intensidad que me hacía palpitar el corazón. La conversación giró en torno a trivialidades, pero había un peso emocional detrás de cada palabra. ¿Te gustaría salir a almorzar hoy?, preguntó ella de repente con una sonrisa que iluminaba su rostro. No pude evitar sonreír también. Era una invitación que deseaba con todas mis fuerzas, pero que también sabía que traería consigo más complicaciones. Claro, respondí tratando de sonar despreocupada mientras mi mente corría por 1000 caminos diferentes. El almuerzo fue un respiro necesario. Nos dirigimos a una taberna cercana donde las tapas eran exquisitas y el ambiente acogedor. La plaza mayor estaba a solo unos pasos y el bullicio del lugar nos envolvía mientras disfrutábamos de una comida sencilla pero deliciosa. Hablamos sobre nuestras vidas, nuestros sueños olvidados y las pequeñas cosas que nos hacían reír. En ese momento el mundo exterior desapareció, éramos solo nosotras dos. Mientras compartíamos una tapa de pulpo a la gallega, ella se inclinó hacia mí y susurró: «A veces siento que nadie entiende lo que realmente quiero». Esa confesión resonó profundamente en mí. Yo también anhelaba ser comprendida y valorada.
La conexión entre nosotras crecía como una llama avivada por el viento. A medida que hablábamos, nuestras manos se rozaron accidentalmente sobre la mesa y esa chispa encendió algo dentro de mí. Sin pensarlo dos veces, tomé su mano entre las mías y sentí como un escalofrío recorría mi cuerpo. Nuestros labios se encontraron en un instante robado por la intimidad del lugar. Fue un beso breve pero electrizante, un momento suspendido en el tiempo donde todo lo demás dejó de importar. Sin embargo, al separarnos rápidamente por el temor a ser vistas, la realidad regresó con fuerza. Miré alrededor para asegurarme de que nadie hubiera presenciado nuestra conexión inesperada. Las risas del resto del restaurante parecían burlarse de nuestra situación clandestina. Regresamos a la oficina en silencio, cada paso hacia nuestro espacio laboral era un recordatorio del riesgo al que nos estábamos sometiendo. Mi mente estaba llena de preguntas sin respuestas. ¿Podríamos continuar así? ¿Estaríamos dispuestas a arriesgarlo todo? Esa tarde recibí un mensaje inquietante de uno de mis compañeros: he oído rumores sobre ti y tu jefa. El sudor frío recorrió mi espalda al leer esas palabras, el miedo se apoderó de mí al pensar en las posibles repercusiones si alguien descubría lo nuestro. La noche llegó y con ella una sensación abrumadora de culpa me envolvió mientras regresaba a casa. La rutina familiar me esperaba con los brazos abiertos, mi esposo sentado frente al televisor y los niños ya dormidos arriba. Pero yo no podía concentrarme en nada más allá del eco del beso compartido ni del murmullo constante sobre los rumores en la oficina. Decidí mantenerme ocupada mientras cenábamos juntos. Hablé sobre el trabajo y los nuevos proyectos sin mencionar ni una palabra sobre lo ocurrido durante el día. Pero sentía como mi esposo percibía algo diferente en mí, una inquietud latente que no podía ocultar por más tiempo. Los días siguientes fueron un torbellino emocional entre mis responsabilidades laborales y familiares. Cada encuentro con mi jefa se convertía en un acto delicado. Teníamos cuidado al hablar entre nosotras para no levantar sospechas, pero siempre había ese trasfondo electrizante que nos mantenía conectadas. Un día decidimos encontrarnos fuera del trabajo para poder hablar libremente sin miedo a ser vistas o escuchadas. Ella eligió una pequeña taberna alejada del bullicio habitual donde podríamos ser solo dos mujeres conversando sin preocupaciones externas. La atmósfera era cálida y acogedora. Pedimos vino tinto local mientras compartíamos historias personales más profundas. A medida que hablábamos sobre nuestros sueños perdidos y deseos reprimidos, sentí como nuestras almas se entrelazaban aún más. Pasamos la noche juntas, aunque solo fue una velada mágica llena de risas e historias compartidas bajo las estrellas brillantes que adornaban Salamanca esa noche mágica. Al regresar a casa esa madrugada sentí como mi corazón latía desbocado. Había encontrado algo perdido dentro de mí misma, conexión emocional genuina. Sin embargo, al despertar al día siguiente, la realidad volvió a golpearme con fuerza cuando noté un mensaje perdido entre mis notificaciones. Tuve una charla con tu esposo ayer, creo que está preocupado. La angustia me invadió instantáneamente, sabía que debía enfrentar esta situación antes de perderlo todo. Mientras me preparaba para ir al trabajo esa mañana, reflexioné sobre lo ocurrido hasta ahora. Estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables donde cada decisión podría llevarme hacia caminos inesperados e inciertos. ¿Sería capaz realmente de arriesgarlo todo por esta nueva conexión? El día transcurrió con una pesadez inusual. La atmósfera en la oficina estaba cargada de rumores, y cada vez que escuchaba un susurro, el corazón me latía con más fuerza. La mirada de algunos compañeros se sentía como una carga, como si pudieran leer mis pensamientos ocultos. Mientras organizaba unos documentos en mi escritorio, la jefa entró en la sala con su habitual seguridad. Su presencia iluminaba el espacio, y aunque intenté concentrarme en el trabajo, mi mente no podía dejar de recordar la noche anterior. Decidimos pasar más tiempo juntas fuera del trabajo. La idea sonaba arriesgada, pero también liberadora. Nos encontramos en una taberna local, un lugar acogedor donde las luces tenues creaban un ambiente íntimo. Allí, entre risas y conversaciones sobre nuestras vidas, encontré un refugio que no sabía que necesitaba. El aroma a tapas recién hechas mezclado con el vino tinto nos envolvía en una burbuja de complicidad. ¿Te parece si pedimos algo más?, preguntó ella mientras jugaba nerviosamente con su copa.
La sonrisa que me dedicó hizo que olvidara por un momento las preocupaciones que me atormentaban. Claro, ¿qué tal unas patatas bravas?, respondí, sintiendo cómo la tensión se disipaba poco a poco. Pasamos la noche juntas. Entre anécdotas y miradas cómplices, cada palabra parecía acercarnos más y más. En ese instante olvidé mi vida cotidiana, solo existíamos nosotras dos en aquel rincón de Salamanca. Me sentía viva y deseada, algo que había estado ausente durante tanto tiempo en mi matrimonio monótono. Sin embargo, al regresar a casa esa noche, una sombra se cernía sobre mí. El mensaje de mi esposo resonaba en mi mente como un eco inquietante: tuve una charla con tu esposo ayer, creo que está preocupado. Esa frase se repetía sin cesar mientras intentaba conciliar el sueño. La culpa me abrazaba con fuerza, sabía que debía enfrentar esta situación antes de perderlo todo. Los días siguientes fueron un torbellino emocional. Cada vez que entraba a la oficina y veía a la jefa, recordando nuestra conexión especial, también sentía el peso del engaño sobre mis hombros. Las miradas furtivas entre nosotras se volvían cada vez más intensas, era como si cada gesto hablara por sí mismo. Una tarde decidimos trabajar juntas hasta tarde para terminar un proyecto importante. La soledad del despacho contrastaba con la cercanía palpable entre nosotras. Mientras revisábamos los últimos detalles del informe, nuestras manos se rozaron accidentalmente y una chispa recorrió mi cuerpo. No puedo evitar sentir que esto es más que solo trabajo, dijo ella con voz suave. Yo también lo siento, respondí casi sin pensarlo. Un silencio cargado de significado llenó el espacio entre nosotras antes de que nuestros labios se encontraran brevemente en un gesto impulsivo pero sincero. Fue un momento fugaz pero electrizante, nuestros corazones parecían latir al unísono en medio del caos emocional que ambas enfrentábamos. Sin embargo, al salir de la oficina esa noche y regresar a casa, el miedo volvió a instalarse en mí como una sombra persistente. Mi esposo había empezado a notar cambios sutiles en mí, llegadas tardías del trabajo y distracciones constantes durante las cenas familiares. Cada pregunta suya sobre mi día se sentía como una acusación silenciosa. La siguiente semana recibí otro mensaje inquietante de él: ¿podemos hablar esta noche? Hay cosas que necesito aclarar contigo. Un escalofrío recorrió mi espalda al leer esas palabras, sabía que no podría esconderme por mucho más tiempo. Mientras tanto, mis encuentros con la jefa continuaban siendo intensos y emocionantes, nuestra conexión crecía cada día más fuerte a pesar del temor constante a ser descubiertas. Pasar tiempo juntas fuera del trabajo se convirtió en nuestro pequeño secreto compartido, cenas improvisadas o paseos por la Plaza Mayor bajo las luces nocturnas. En uno de esos paseos nocturnos por Salamanca, mientras disfrutábamos de unas tapas locales en una terraza tranquila, ella me tomó de la mano sin pensar dos veces. Esto es lo mejor que me ha pasado desde hace años, confesó mirándome fijamente a los ojos. Yo siento lo mismo, admití mientras luchaba contra el nudo en mi garganta causado por las emociones contradictorias que me invadían. A medida que pasaban los días y las semanas se acumulaban las tensiones, entre mis sentimientos hacia ella y las responsabilidades hacia mi familia. El dilema crecía como una sombra oscura sobre mí, no podía seguir así indefinidamente sin enfrentar la verdad. Finalmente llegó aquella noche crucial cuando volví a casa después de otro encuentro secreto con ella. Mi esposo estaba sentado en la mesa del comedor esperando pacientemente mi llegada, su expresión era grave pero serena al mismo tiempo. Necesitamos hablar, dijo mientras servía 2 copas de vino tinto frente a mí. Su tono no dejaba lugar para evasivas ni excusas, sabía que este era el momento decisivo donde tendría que confrontar mis sentimientos reales. Mientras comenzábamos esa conversación tan esperada pero temida al mismo tiempo, sentí como el peso del mundo caía sobre mis hombros nuevamente, todo lo construido hasta ahora podría desmoronarse ante mis ojos si no elegía cuidadosamente mis palabras. La presión emocional aumentó cuando él comenzó a expresar sus preocupaciones sobre nuestra relación. Siento que hay algo diferente entre nosotros últimamente. Sus palabras resonaron dentro de mí como campanas alarmantes. Sabía muy bien lo que significaban esas afirmaciones implícitas y cómo podrían afectar todo lo demás. El futuro parecía incierto e inalcanzable mientras contemplaba las consecuencias de mis decisiones pasadas y presentes.
La presión emocional aumentó cuando él comenzó a expresar sus preocupaciones sobre nuestra relación. Siento que hay algo diferente entre nosotros últimamente. Sus palabras resonaron dentro de mí como campanas alarmantes. Sabía muy bien lo que significaban esas afirmaciones implícitas y cómo podrían afectar todo lo demás. La tensión se instaló en mi pecho, un recordatorio constante de la vida que había elegido y de la otra que anhelaba. El día siguiente comenzó con un nublado amanecer, reflejando mis pensamientos confusos. En la oficina, el ambiente era distinto. Todo parecía amplificado, desde el murmullo de los compañeros hasta las miradas furtivas que intercambiaba con mi jefa. Cada vez que me encontraba con ella, una chispa recorría mi cuerpo, una mezcla de emoción y culpa que se volvía insoportable. En medio de ese caos emocional, recibí un mensaje inesperado de mi jefa: ¿te gustaría salir un rato? Necesitamos hablar. Las palabras parecían simples, pero sabían a libertad y a riesgo al mismo tiempo. Miré el reloj, el tiempo parecía haberse detenido mientras sopesaba mis opciones. Decidí aceptar. Nos encontramos en una taberna cercana a la Plaza Mayor, donde las tapas eran tan famosas como las conversaciones sinceras. El bullicio del lugar contrastaba con la calma tensa entre nosotras. He notado que te sientes diferente, me dijo mientras jugaba nerviosamente con su copa de vino. Su mirada era penetrante, como si pudiera ver más allá de mi fachada. Todo está bien, respondí, aunque en mi interior sabía que era una mentira. La verdad era más compleja, estaba atrapada entre dos mundos y cada día se hacía más difícil mantener la balanza equilibrada. Quiero que sepas que estoy aquí para apoyarte, continuó ella, su voz suave pero firme. Podemos hablar sobre cualquier cosa. En ese momento sentí una oleada de gratitud hacia ella, pero también miedo por lo que eso significaba para ambas. La conversación avanzó hacia temas más personales y pronto nos encontramos compartiendo secretos que nunca había revelado a nadie más. La conexión creció entre nosotras como un hilo invisible, fuerte y frágil al mismo tiempo. Sin embargo, no podía evitar sentirme culpable por cada risa compartida y cada mirada intensa. ¿Te gustaría hacer algo diferente este fin de semana?, sugirió en un susurro casi imperceptible. La idea de una escapada me llenó de emoción y temor a partes iguales. Podríamos ir a algún lugar tranquilo, añadió con una sonrisa cómplice. El dilema se hizo presente nuevamente, ¿era correcto buscar esa conexión fuera del matrimonio? Pero algo dentro de mí anhelaba esa libertad, deseaba sentirme viva otra vez. Cuando regresé a casa esa noche encontré a mi esposo sentado en la sala, visiblemente preocupado. ¿Dónde has estado?, preguntó con un tono que me hizo sentir atrapada en una red de mentiras. La verdad estaba tan cerca de salir disparada por mis labios, pero decidí mantenerla oculta por ahora. Solo salí a tomar algo con unas amigas, respondí evasivamente mientras intentaba evitar su mirada inquisitiva. A medida que las horas pasaban y el silencio se hacía más pesado entre nosotros, la culpa comenzaba a devorarme poco a poco. Los días siguientes fueron un torbellino emocional, cada encuentro con mi jefa se volvió más intenso y complicado al mismo tiempo. Las miradas furtivas en la oficina comenzaron a ser más evidentes, algunos colegas parecían sospechar algo entre nosotras. Una tarde, mientras revisábamos unos documentos juntas en su oficina cerrada, escuchamos pasos acercándose rápidamente. Un compañero apareció repentinamente en la puerta justo cuando nuestras manos se rozaban sobre la mesa. El momento quedó congelado en el aire como si el tiempo hubiera decidido detenerse para observarnos. Su expresión fue un claro reflejo del asombro y sospecha. Ambas nos distanciamos rápidamente como si hubiéramos sido sorprendidas en plena travesura infantil. La tensión era palpable mientras intentábamos actuar con normalidad frente al colega incrédulo que no decía nada pero cuyo silencio hablaba por sí mismo. Una vez solo el compañero se marchó, mi jefa rompió el silencio. Esto no puede seguir así. Su voz sonaba decidida pero también vulnerable, podía ver cómo luchaba internamente entre lo profesional y lo personal. Lo sé, respondí con sinceridad mientras sentía cómo las lágrimas amenazaban con brotar ante la fragilidad del momento. Pero no sé cómo salir de esto. La propuesta de escapar juntas seguía flotando en el aire como una promesa inalcanzable.
sin embargo, ahora tenía un peso adicional debido al riesgo creciente de ser descubiertas. En los días siguientes me vi obligada a reflexionar sobre mis emociones y decisiones pasadas mientras trataba desesperadamente de mantener las apariencias ante mi esposo y mis compañeros de trabajo. La presión crecía como una tormenta inminente lista para estallar. Una tarde después del trabajo decidimos encontrarnos nuevamente para hablar sobre nuestra situación en un rincón apartado del bar donde solíamos refugiarnos juntos. Allí podíamos ser simplemente nosotras mismas sin las miradas curiosas del mundo exterior. Mientras tomábamos nuestras copas y compartíamos risas nerviosas sobre anécdotas pasadas, la conversación dio un giro inesperado hacia nuestros sentimientos reales acerca del futuro. No sé cuánto tiempo podemos seguir así, confesó ella finalmente mirando al suelo con pesar. Lo entiendo, respondí sintiendo como cada palabra pesaba más que antes debido a las verdades ocultas detrás de nuestras sonrisas forzadas. A medida que avanzábamos en nuestra charla sincera sobre deseos reprimidos e inseguridades compartidas, comprendí cuán profundamente había afectado esta relación secreta no solo nuestra vida laboral sino también nuestras identidades individuales como mujeres adultas buscando validación emocional fuera del matrimonio convencional esperado por ambas. Mientras discutíamos estas realidades dolorosas entré en pánico ante la posibilidad latente de perder todo lo que había construido hasta ahora. Mi carrera profesional establecida junto a una familia tradicional cuya imagen podría desmoronarse si alguna vez salía la verdad a flote. Y entonces llegó ese momento crucial donde todo cambió. Necesito saber qué quieres realmente, le dije sin poder contenerme más ante ese abismo entre nosotras lleno tanto amor como incertidumbre por lo desconocido. Fue entonces cuando escuché el sonido familiar del timbre del teléfono vibrando sobre la mesa interrumpiendo nuestra conversación antes de poder llegar a ninguna conclusión definitiva sobre nuestro futuro juntas o separadas. La tensión en la habitación era palpable. La luz del atardecer entraba por la ventana, proyectando sombras alargadas sobre la mesa. Miré a mi jefa, su rostro reflejaba una mezcla de dudas y anhelos. No puedo seguir así, le dije con un hilo de voz que apenas resonó en el aire. La necesidad de claridad me consumía. Ella se acercó un poco más, como si el espacio entre nosotras fuera un abismo que deseaba cerrar. ¿Y qué es lo que realmente quieres?, me preguntó, sus ojos profundos buscaban los míos con intensidad. Era una pregunta simple, pero las respuestas eran complicadas y se entrelazaban con mis miedos más profundos. La confusión entre el amor y la atracción física me envolvía. A veces creía que lo que sentía era pura pasión, otras veces pensaba que había algo más profundo en nuestra conexión. La rutina de mi matrimonio se sentía cada vez más distante, como una sombra que se desvanecía ante la luz brillante de lo nuevo. Quiero sentirme viva, respondí finalmente sintiendo como las palabras salían de mi boca como un grito ahogado. La vida cotidiana había sido una secuencia interminable de días grises y compromisos vacíos. La chispa que había encendido mi corazón estaba aquí, frente a mí, pero también traía consigo un torrente de incertidumbre. ¿Y si esto no es solo una fase?, cuestionó ella, su voz temblando ligeramente. ¿Y si hay algo real entre nosotras? Su vulnerabilidad me tocó profundamente. No solo éramos dos mujeres atrapadas en un juego peligroso, sino también dos almas buscando respuestas. Justo cuando pensaba en cómo responderle, el timbre del teléfono sonó nuevamente, rompiendo la atmósfera cargada de emociones. Me sobresalté y miré hacia el dispositivo como si pudiera ofrecerme una salida a esta conversación incómoda. Lo siento, murmuré mientras me levantaba para contestar. Al otro lado de la línea estaba mi esposo. Su voz sonaba preocupada, notó que algo estaba mal en mí. ¿Estás bien? Te he estado llamando, dijo con tono grave. Las palabras resonaron en mi mente como un eco inquietante. ¿Cómo podía explicarle lo que realmente pasaba sin desmoronarme? Sí, estoy bien, respondí sin convicción. Colgué rápidamente y volví a sentarme frente a ella. Su mirada era intensa. Sabía que había algo más detrás de mis palabras vacías. Es él, ¿verdad? Se da cuenta de los cambios, dijo ella con suavidad, pero había una firmeza en su tono que no podía ignorar. Asentí lentamente, el peso de la culpa se apoderó de mí nuevamente. No sé cuánto tiempo puedo seguir así, confesé mientras miraba hacia abajo,
evitando su mirada penetrante. Era cierto, cada día era una lucha interna entre lo que deseaba y lo que debía hacer. Quizás deberíamos tomar un descanso, sugirió ella inesperadamente. Un fin de semana lejos podría ayudarnos a aclarar nuestras mentes. La idea resonó en mí como un canto seductor a la libertad, pero también traía consigo el miedo al descubrimiento. El dilema crecía, arriesgarme a perderlo todo por algo incierto o seguir atrapada en este ciclo monótono. Miré por la ventana hacia la plaza mayor iluminada por las luces cálidas del atardecer. Allí estaban las risas y los murmullos del mundo exterior mientras yo permanecía atrapada aquí. No sé si pueda hacerlo, le dije finalmente, sintiendo el nudo en mi estómago apretarse aún más fuerte ante la posibilidad del cambio. Ella extendió su mano hacia mí, fue un gesto simple pero lleno de significado. Solo piensa en ello, respondió con dulzura antes de alejarse ligeramente para darme espacio a reflexionar sobre sus palabras. El resto del día pasó entre pensamientos dispersos y recuerdos dolorosos. Al llegar a casa esa noche encontré a mi esposo sentado frente al televisor apagado, esperando una explicación que no sabía cómo darle. Su mirada interrogativa hizo eco en mis pensamientos. ¿Qué pasaría si decidiera arriesgarlo todo? Mientras cenábamos en silencio, recordé momentos pasados llenos de risas compartidas y sueños construidos juntos. Sin embargo, esos recuerdos parecían cada vez más lejanos y difusos ante el brillo intenso que había encontrado recientemente. Esa noche no dormí bien, los recuerdos del pasado y las posibilidades del futuro danzaban en mi mente como sombras inquietas. Al amanecer siguiente decidí salir a caminar por Salamanca para despejar mis pensamientos antes de ir al trabajo. Las calles estaban tranquilas mientras recorría los senderos familiares cerca de la universidad donde tantas veces había soñado con ser alguien diferente. En ese momento vi a un antiguo amigo cruzar la calle hacia mí. Sus ojos se iluminaron al reconocerme y me saludó con entusiasmo. «Hacía tanto tiempo. ¿Cómo has estado?», preguntó mientras se acercaba con esa sonrisa nostálgica que siempre recordaría. Fue como si el tiempo hubiera retrocedido unos años, las memorias compartidas emergieron rápidamente entre nosotros. «Bien, solo ocupada con el trabajo», respondí evasivamente mientras recordaba aquellos días despreocupados llenos de risas y sueños compartidos lejos del peso actual sobre mis hombros. Él continuó hablando sobre su vida reciente, viajes y aventuras lejos del bullicio cotidiano. Sus historias despertaron algo dentro de mí, una chispa olvidada, anhelando esos momentos sencillos donde todo parecía posible sin complicaciones ni secretos oscuros. Mientras conversábamos animadamente sobre nuestras vidas desde entonces, sentí como las dudas sobre mi relación actual comenzaban a aflorar nuevamente. ¿Habría tomado decisiones equivocadas? La conexión era palpable entre nosotros aunque nunca habíamos cruzado aquella línea prohibida. Sin embargo, ahora me preguntaba si tal vez había perdido algo valioso al elegir quedarme atrapada en lo conocido. Finalmente nos despedimos prometiendo mantenernos en contacto. Su presencia había reavivado viejas llamas dentro mío que ahora ardían intensamente junto a mis sentimientos actuales por ella, mi jefa, quien representaba tanto riesgo como emoción nueva. Al llegar al trabajo esa mañana sentí un torbellino dentro mío. Todo parecía diferente después del encuentro inesperado con ese amigo del pasado. ¿Qué haría ahora? La mañana siguiente el aire en la oficina estaba cargado de tensiones no resueltas. Al llegar, me encontré con miradas furtivas de mis compañeros. El rumor sobre mi relación con la jefa parecía haberse propagado como pólvora. Mientras organizaba unos documentos en mi escritorio, un colega se acercó. ¿Todo bien? Te veo diferente, comentó con una sonrisa forzada. Esa pregunta resonó en mí. ¿Era diferente? La sensación de estar atrapada entre dos mundos me pesaba más que nunca. La conexión que había encontrado con mi jefa me había hecho replantear todo lo que creía sobre el amor y la felicidad. Pero al mismo tiempo la rutina de mi matrimonio se desmoronaba a mi alrededor. En cuanto llegué a la sala de reuniones, vi a mi jefa revisando unos papeles. Su mirada se alzó y se encontró con la mía. En ese instante una chispa recorrió el espacio entre nosotras. Sin embargo, la tensión era palpable. Ambos sabíamos que estábamos jugando un juego peligroso. ¿Puedes quedarte un momento después de la reunión?, me preguntó, su voz suave pero firme.
Asentí, sintiendo como el corazón me latía con fuerza. Durante la reunión, apenas presté atención a los temas discutidos, mis pensamientos estaban centrados en lo que sucedería después. Cuando finalmente todos se marcharon, ella cerró la puerta y dio un paso hacia mí. Necesitamos hablar, dijo, cruzando los brazos. He notado que estás distante últimamente. El aire se volvió denso mientras buscaba las palabras adecuadas para responderle. La verdad era que cada vez me sentía más atrapada en esta doble vida, las emociones contradictorias me desgastaban. No sé cómo explicarlo, respondí finalmente. Hay muchas cosas en juego. Mi matrimonio. Lo que siento por ti. Ella frunció el ceño levemente y dio un paso más cerca. Lo entiendo, dijo. Pero debemos ser claras sobre lo que queremos. No podemos seguir así sin definir nuestra situación. Su propuesta era directa y clara, ¿qué camino debíamos tomar? En ese instante recordé todas las veces que había deseado salir de esa rutina monótona y ahora tenía ante mí una posibilidad real de cambio. Mientras pensaba en sus palabras, una oleada de resentimiento hacia mi esposo surgió dentro de mí. Había pasado tanto tiempo sintiendo que no era vista ni valorada en casa. Cada discusión reciente solo había acentuado esa sensación de vacío emocional. No quiero perderte, le dije a mi jefa. Pero tampoco puedo seguir mintiéndome a mí misma ni a él. Ella asintió lentamente, comprendiendo la complejidad de mis sentimientos. Sin embargo, su mirada también reflejaba preocupación. Sabía que cualquier decisión podría tener consecuencias devastadoras para ambas. Podríamos considerar tomar un tiempo para pensar, sugirió. Unos días fuera del trabajo podrían ayudarnos a aclarar nuestras ideas. La idea resonó dentro mío como un eco. Necesitaba ese tiempo para reflexionar sobre lo que realmente quería hacer con mi vida. Acepté su propuesta sin pensarlo demasiado. Quizás una escapada podría darme claridad sobre mis sentimientos y prioridades. Sin embargo, al regresar a casa esa noche, el peso del secreto comenzó a apoderarse de mí nuevamente. Mi esposo estaba sentado en la mesa del comedor cuando entré, su expresión mostraba preocupación y cansancio acumulado por los días pasados. ¿Dónde has estado? Te he estado esperando, dijo sin levantar la vista del periódico. Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta mientras trataba de encontrar una respuesta adecuada. No podía decirle que había estado pensando en otra mujer o incluso planeando una escapada con ella. Eso sería demasiado doloroso para ambos. Solo salí a dar una vuelta, respondí evasivamente. Necesitaba aire fresco. Él asintió lentamente pero no parecía convencido. La tensión entre nosotros era palpable, cada día se hacía más difícil mantener las apariencias mientras yo luchaba con mis propios demonios internos. Esa noche intenté dormir, pero las imágenes de mi jefa invadieron mis pensamientos. Su sonrisa confiada y su forma segura de hablar me hacían sentir viva como no lo había hecho en años. Pero también recordé las promesas hechas ante el altar y el compromiso adquirido hace tanto tiempo. Al día siguiente decidí enfrentar a mi esposo sobre lo que realmente sentía por él y por nuestra relación. Sabía que debía ser honesta para poder avanzar hacia cualquier dirección futura posible. Sin embargo, el miedo al rechazo y al dolor paralizaban mis acciones. Cuando volví al trabajo después del fin de semana, encontré a mi jefa esperándome con una expresión seria en su rostro. ¿Has pensado en lo que hablamos? Preguntó directamente mientras caminábamos hacia el despacho privado donde podríamos hablar sin interrupciones. Tomé aire profundamente antes de responderle. Sabía que este momento podría cambiarlo todo entre nosotras y también entre yo y mi esposo. Sí. He estado reflexionando mucho sobre nuestras vidas, admití finalmente. Pero todavía tengo dudas sobre cómo proceder sin causar daño innecesario. Antes de poder terminar la frase, ella interrumpió. A veces hay decisiones difíciles que debemos tomar para ser verdaderamente felices. Lo importante es ser sinceras con nosotras mismas primero, dijo firmemente mientras sus ojos buscaban los míos intensamente. El brillo en sus ojos me hizo sentir vulnerable pero también esperanzada ante la posibilidad de un nuevo comienzo lejos del peso del pasado. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de abrirme completamente acerca de mis sentimientos reales hacia ella y hacia mi matrimonio,
sonó un mensaje en mi teléfono móvil interrumpiendo el momento decisivo entre nosotras. Miré rápidamente la pantalla. Era un mensaje inesperado de mi esposo pidiéndome urgentemente hablar esa noche sobre algo importante relacionado con nuestro futuro juntos. La presión aumentó repentinamente dentro mío mientras enfrentaba esta nueva realidad. Debía decidir si arriesgarlo todo por algo incierto o enfrentar las consecuencias dolorosas del cambio inminente en casa. La tarde se tornó oscura mientras conducía de regreso a casa, el cielo de Salamanca reflejando mis pensamientos turbulentos. La conversación inminente con mi esposo me llenaba de inquietud. No había podido sacudirme la sensación de culpa que me acompañaba desde que había comenzado esta relación secreta. Con cada kilómetro que avanzaba, el peso de mi decisión se hacía más pesado. Al llegar a casa, la luz del salón estaba encendida, y mi esposo me esperaba sentado en el sofá. Su expresión era seria, como si ya supiera lo que iba a decirle. Me senté frente a él, sintiendo la tensión en el aire. «¿Qué pasa?», pregunté con voz temblorosa. «Te he notado diferente», dijo él sin rodeos. «Hay algo que no me cuentas». Las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Quería ser honesta, pero el miedo a perderlo todo me paralizaba. «He estado ocupada con el trabajo», respondí, intentando desviar la conversación. «No solo es eso», insistió. «Siento que hay alguien más». El silencio se instaló entre nosotros, cargado de emociones no expresadas. Las imágenes de mi jefa y los momentos compartidos inundaron mi mente. «No hay nadie más», mentí, aunque sabía que era una verdad a medias. En ese instante su mirada se volvió más intensa. «Si hay algo que te preocupa, deberías decírmelo». Las palabras retumbaban en mis oídos mientras pensaba en la jefa y en lo que había significado para mí, un refugio emocional en un mundo gris. Pero también era consciente del daño que causaría al confesarlo todo. «Solo necesito tiempo para pensar», dije finalmente sintiendo como la distancia entre nosotros crecía. Esa noche no dormí bien. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes de nuestra relación secreta volvían a atormentarme. Recordé las risas compartidas en la taberna local y las confidencias susurradas entre copas de vino. Todo parecía tan perfecto en esos momentos fugaces. El día siguiente llegó con un aire pesado de incertidumbre. En la oficina, intenté concentrarme en mis tareas diarias mientras los rumores sobre mí y mi jefa seguían circulando entre los compañeros de trabajo. La tensión era palpable, cada mirada furtiva y cada susurro me recordaban lo frágil que era nuestra situación. Durante el almuerzo decidí buscarla para hablar sobre lo que estaba sucediendo entre nosotras. La encontré sentada sola en su oficina, revisando documentos con una expresión concentrada pero preocupada al mismo tiempo. «Necesitamos hablar», le dije al entrar. Ella levantó la vista y asintió con seriedad. «¿Sobre qué?» «Sobre nosotros», respondí sin rodeos. Se quedó en silencio por un momento antes de responder. Sabía que esto llegaría. Su voz tenía un tono melancólico mientras hablábamos sobre nuestras emociones contradictorias y lo que significábamos la una para la otra. «¿Y si esto nos cuesta nuestras carreras?», pregunté con voz temblorosa. «No sé si puedo seguir así», admitió ella, mirando hacia abajo como si buscara respuestas ocultas en su escritorio. Ambas sabíamos que nuestra conexión era intensa pero también arriesgada. Las posibilidades de perderlo todo eran reales y aterradoras, sin embargo, seguir ocultándonos parecía aún más desgastante. Decidimos salir juntas esa noche a un lugar donde pudiéramos hablar sin miedo al juicio ajeno, una pequeña taberna cerca de la Plaza Mayor donde solíamos encontrar consuelo entre tapas y risas compartidas. La atmósfera allí era diferente. Las luces tenues y el murmullo alegre creaban un ambiente propicio para abrir nuestros corazones sin temor a ser escuchadas por otros. Con cada sorbo de vino tinto, las palabras fluyeron más fácilmente entre nosotras hasta llegar al punto crucial. ¿Qué haríamos ahora? «¿Qué pasará si decidimos dar un paso adelante?», pregunté mientras miraba sus ojos profundamente. Ella suspiró pesadamente antes de responder. «No estoy segura si estoy lista para eso». La conversación giró hacia nuestros sueños individuales y lo que realmente deseábamos hacer con nuestras vidas.
Las inseguridades emergieron junto a los anhelos reprimidos durante años dentro del matrimonio monótono que ambas conocíamos tan bien. Al final de la noche regresamos al trabajo sintiéndonos más conectadas pero también más perdidas. Sabíamos que teníamos decisiones difíciles por delante y no había vuelta atrás después de esto. Los días siguientes fueron una mezcla embriagadora de emoción y ansiedad, mientras ambas tratábamos de encontrar claridad sobre nuestro futuro juntos o separados. Pero pronto me di cuenta de que mis sentimientos hacia ella habían crecido mucho más allá del simple deseo. Necesitaba tomar una decisión definitiva sobre lo que quería hacer con mi vida antes de perderme por completo en esta confusión emocional interminable. Un día después del trabajo decidí llamar a mi esposo para pedirle una nueva conversación. Estaba lista para enfrentar mis miedos y decirle cómo me sentía realmente, por fin, sobre nuestra relación actual. Sin embargo, cuando llegué a casa esa tarde encontré las luces apagadas y una carta sobre la mesa del salón. Necesitamos hablar. La letra era suya, pero el mensaje estaba claro. Él había tomado su propia decisión antes incluso de escucharme. El corazón se me detuvo al abrirla. Sabía que este momento cambiaría todo lo que había construido hasta ahora.